Analizamos en el video anterior el tema del puerto, de los puertos que se pretendían construir en la bahía de Zispata, todo el tema que involucraba también al caimán aguja y el uso, la conservación de uso con esta especie. Y ahora hablemos también de un tema que es un poco más antiguo, pero igual fue bastante relevante y causó en su momento muchísima atención mediática, y era todo el tema de estas fuertes sequías que se dieron en cierto momento en la Orinoquía, y la muerte masiva de chigüiros que ocupó portadas de revistas, de periódicos, noticieros, etcétera. Ahí me gustaría un poco que de pronto Alberto empezara contándonos un poco cómo fue este caso, qué fue lo que pasó en temas de biodiversidad, cómo se abordó el tema y cómo fue el manejo de fuentes, que creo que ahí hay bastante de qué hablar. Sí, yo creo que este sí es el típico caso del mal manejo de los medios de comunicación, y aquí no hubo una debacle ambiental, sino una debacle mediática. Todo empezó por un periodista de regiones que quería de alguna manera destacarse, un tipo bastante peculiar, bastante particular. Alguna vez María Lourdes y yo estuvimos dictando un curso en Yopal y el tipo pues llegó en una actitud supremamente soberbia, armado, bueno, una cosa loca. Y el tipo sacó un par de fotos, hizo un par de videos y una nota absolutamente escandalosa y vacía totalmente de cualquier rigurosidad científica y cualquier información técnica. Y todos los medios de comunicación empezaron a pegarse porque las imágenes realmente sí eran dantescas. Eran unas imágenes muy fuertes de chigüiros y de vacas muertas en la Orinoquía. Pero nadie se tomó el trabajo de acudir a las fuentes precisas que debían dar información acerca de qué era lo que estaba pasando en ese momento. Recuerdo que incluso Omar Franco estaba de director del IDEAM y me llama a mí y me dice, venga, ¿por qué los periodistas me están llamando a preguntarme cuántos chigüiros muertos hay? Le decía yo, pues, yo no tengo respuesta para eso, pero pues lo único que se me ocurre es que los periodistas no tienen ni idea a quién preguntarle, más que al director del IDEAM, por qué se mueren unos chigüiros. Supongo que algo tenía que ver con, para ellos en su imaginativo, no sé, con la falta de lluvias, pero no había falta de lluvias, estábamos en plena época de estiaje, o lo que mal se llama en medios de comunicación verano. En Colombia no hay verano, no hay invierno, hay simplemente época de lluvia y época de estiaje o de sequía, ¿cierto? De bajas precipitaciones, más técnicamente dicho. Los chigüiros se murieron diferentes razones, pero tenían que buscar un chivo expiatorio y un culpable en los medios de comunicación. El primer error que se cometió, a mi manera de ver, fue que esto parecía una subasta. Se murieron 5.000 chigüiros, después fueron 10, después fueron 10.000, después 15.000, después 20.000, después 25.000. Yo decía, bueno, ¿quién da más? O sea, esto es una cosa, pues una cadena de que no sé si era una competición entre los medios de comunicación, una competencia entre los medios de comunicación para ver quién decía que se habían muerto más chigüiros. Y al final del día, yo me sentaba y preguntaba, ¿y quién los contó? ¿Cómo hace uno para contar en un área tan extensa como son los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Atocorozal, Trinidad, San Luis de Palenque? Eso es posible, no los puedo haber contado. ¿Cómo son digamos, las metodologías de conteo de estos animales? Se hace un estimado por un área cuadrada de cuántos animales puede soportar un ecosistema y cuántos animales se hallaron muertos, y se hace un estimado de qué área, qué tan grande es el área de influencia de este problema. Pero los chigüiros no se murieron porque las petroleras hubieran hecho alguna cosa desastrosa. No es que a mí me gusten las petroleras, ni me ha faltado y no soy amigo de ninguna, pero pues evidentemente las petroleras nada tenían que ver con esto. Después se dijo que fue porque la palma africana se estaba chupando todo el agua de la región. Y resulta que la primera planta de palma africana estaba sembrada a 600 kilómetros de ahí. Entonces tampoco era la manera de informar por parte de los medios de comunicación. Y nadie se tomó el trabajo de entender la dinámica ecosistémica que existe en la Orinoquía. Nosotros en la región andina, porque somos un país absolutamente andino, de espaldas a la Orinoquía, a la Amazonía y al mar, y al Pacífico, muchas veces, al chocobio geográfico,
tenemos en la concepción que hay 2 temporadas de lluvia y 2 temporadas de bajas precipitaciones en la zona andina. Eso se llama un sistema bimodal. En la Orinoquía hay un sistema monomodal. Es solamente una época de lluvia y una época de bajas precipitaciones en todo el año y se acabó. Cuando los chigüiros ven que artificialmente se les han mejorado temporalmente las condiciones, ellos empiezan a reproducirse de una manera natural. ¿Qué fue lo que alteró artificialmente, digamos, este ecosistema? La construcción de la Marginal de la Selva, que es una carretera de esta zona del país al piedemonte de la Cordillera Oriental de los Andes. Y para hacer esa carretera tuvieron que hacer unas excavaciones que dejaron unos huecos, unos hoyos al lado de la carretera, pues lejanos a la carretera, pero unos hoyos considerables que en época de altas precipitaciones se volvieron charcos, se volvieron una especie de pequeñas lagunas. Las mamás chigüiras dijeron, hay suficiente agua, hágale papá chigüiro, y se pusieron a tener chigüiritos. Pero esas fuentes de agua no estaban alimentadas por ninguna corriente hídrica, no estaban alimentadas por ninguna quebrada, ni ningún río, ni nada. Cuando llegó la época de estiaje, evidentemente se secaron y había sobrepoblación de chigüiros, ¿sí? Había una sobrepoblación de chigüiros que la naturaleza sabiamente elimina. Sencillamente tienen demasiados individuos, demasiados ejemplares de una sola especie y la naturaleza pues los suprime a los que están sobrando. Sí, los más viejos mueren. Los más viejos mueren y los más jóvenes quedan. Los más débiles tienen que sufrir ese proceso. Es más o menos lo que la Tierra ha tratado de hacer con el ser humano, que estamos sobrando varios miles de millones, y nosotros no nos hemos dejado porque pues, las ciencias aplicadas nos han ayudado a hacerle el quite a las enfermedades, a las inundaciones, los incendios, los temblores y cualquier cantidad de cosas que estudian las ciencias básicas. Entonces, ¿qué sucedió ahí adicional a eso? Esto fue antes de la época de Semana Santa, por la época de Semana Santa, y antiguamente lo que pasaba era que llegaban aviones y aviones y aviones de Venezuela cargados de plata para sacar carne en canal de chigüiro, llevársela a Venezuela y pagarle a los cazadores y a los habitantes de esta zona del país para que la carne de chigüiro fuera consumida en época de Cuaresma en Venezuela. Pues claro, la carne roja no se puede consumir en Cuaresma según la tradición católica, pues esta carne era considerada pues carne blanca, porque si finalmente el chigüiro no es más que el roedor más grande del mundo. Ya los aviones no podían llegar. Primero, por falta de plata en Venezuela. Segundo, porque hubo una radicalización de la policía y de la autoridad ambiental en la zona, que es Orinoquía, y les impedían el tráfico ilegal de esta especie. Entonces, preferían que los chigüiros se murieran de sed y de hambre, tirados al sol, a que se murieran en las ollas y en los asados que hacían en Venezuela. Entonces, varios factores alterantes fueron los que contribuyeron a esta gran mortandad de chigüiros que se vio supremamente escandalosa por el pésimo manejo de los medios de comunicación que parecían en subasta. Y la cereza del pastel la puso la exministra de Ambiente de la época, que francamente carece de digámoslo prudentemente, de prudencia, para no decir nada más y que Antonio después no me va a regañar. Pero a la señora se le ocurrió nada más y nada menos que salir a decir, no sé por qué se espantan tanto si hay 6 millones de chigüiros y nomás se murieron 500,000 o 50,000 o 10,000 o no sé, no me acuerdo exactamente la cifra que ella habrá dicho. Creo que eran 50,000. Bueno, seguramente se murieron muy pocos, pero esa no era la manera de atender la preocupación nacional. Y luego, el gobierno nacional, ante semejante embarrada, no se le ocurrió nada más ni nada menos que mandar camiones del ejército con soldados y concentrado para darles a los chigüiros que tenían hambre. Mientras en La Guajira no eran chigüiros sino niños los que se estaban muriendo de hambre. Eso fue absolutamente desastroso y vergonzoso el manejo de fuentes que todos los medios de comunicación hicieron en aquella época. Y una más. Un amigo muy querido, un colega de una emisora muy importante de Colombia, que obviamente no voy a nombrar porque no me interesa y no les interesa a ustedes tampoco, tituló de la siguiente manera en la página web de la emisora.
más de X número de especies, no, el 10% de las especies del Casanare murieron como consecuencia de la sequía. Yo decía, Dios mío santísimo. Inmediatamente lo llamé y le dije, oiga, fulanito, usted se confundió. No es el 10% de las especies, es el 10% de los ejemplares de una sola especie. Y entonces el tipo dijo, uy, gracias, mono, por haberme acordado de esta vaina, usted es un bacán, no sé qué tal. Cambió el titular y cambió el cuerpo de la noticia. Con la tan mala suerte que un diario muy importante, de esos que saben mucho, mucho de periodismo ambiental en Colombia, ya se había pegado de la información de la emisora, que había titulado mal. Entonces, fíjense cómo es una cadena de errores, una cadena de errores, que muchas veces, sí, claro, el primero que salió con la nota fue Caracol, y salió de una manera absolutamente vergonzosa, Caracol Televisión. Y de ahí para adelante se desprendieron muchos medios de comunicación que no supieron qué hacer y no supieron a quién acudir. Alberto, María Lourdes, ahí para seguir con el tema de las fuentes, precisamente, claro, hubo un muy mal manejo de fuentes, pero quizás la pregunta de muchos periodistas que no son expertos en el tema ambiental es, entonces, ¿cómo sé yo a quién ir? ¿O qué orientaciones, cómo puedo saber yo qué fuente puede ser confiable? Y también otra cosa que pasa mucho es cómo puedo ir yo a una fuente confiable diferente a las que siempre salen en los medios y que a veces hablan de todos los temas sin ser expertos precisamente en todos los temas. Mira, Antonio, yo creo que cuando se habla de temas ambientales, hay fuentes específicas para manejar los temas ambientales o los temas económicos o los temas políticos. Y en Colombia hay unas fuentes específicas para manejar todos los temas ambientales. Están los institutos de investigación, están las corporaciones autónomas regionales, está la academia, que es clave y es importante porque es de donde es quien genera las investigaciones en nuestro país junto con los institutos de investigación. Está el Ministerio de Ambiente. Entonces, en Colombia, si los periodistas quieren hacer buen periodismo, tienen que entender cuáles son esas fuentes importantes ambientales para poder manejar un tema técnico como eso. En ese caso era increíble porque el Instituto Humboldt en ese momento estaba dirigido por Brigitte Baptiste. Brigitte había hecho uno de sus estudios de tesis en chigüiros y el Instituto Humboldt tenía una publicación sobre el tema. A nadie se le ocurrió entrevistar a Brigitte. Cuando en ese momento nosotros estábamos en Blue Verde y nosotros estábamos haciendo un trabajo en Acandí, en el Chocó, cuando se dio todo esto y empezamos a ver que los medios de comunicación entrevistaban al alcalde, al gobernador, al ministro de Agricultura. Al ministro de Agricultura, sí. Entrevistaban a personas de la academia que no tenían investigaciones en temas ambientales, ni sabían cómo era toda la situación que se generaba en la Orinoquía. Y resulta que todos corrieron a entrevistarlos a todos. Pero en este caso, Antonio, es clave y determinante poder saber eso. Yo creo que la academia es importante porque la academia hace investigaciones y en este caso, fíjese que no era solamente haber tomado una sola fuente, sino era haber tomado varias fuentes, tanto de institutos de investigación como de la academia, que pudieran ayudar a que la gente entendiera una dinámica normal en un territorio como era el territorio de la Orinoquía y no verlo con ese escándalo. Yo le voy a contar algo que sé porque eso lo conocimos directamente del primer periodista que lanzó este informe especial para Caracol, que fue Premio Simón Bolívar. ¡Qué vergüenza! A través de ese trabajo que hizo. Él tenía más de 3 años de estar enviándole al director de noticias Caracol la nota sobre los chigüiros y le decía, mire que aquí los chigüiros se mueren, en algo que era absolutamente normal en las sequías en la Orinoquía colombiana. Y nunca le prestó atención. Y siempre decía, aquí se están muriendo los chigüiros, pero era normal. Y un día Luis Carlos Vélez dijo, oiga, pues yo voy a hacer noticia de esto, listo, saquémoslo. Y lo sacó y se generó todo este gran escándalo. Entonces, la verdad, Antonio, es que
para quienes hacíamos investigación en temas ambientales, fue un tema supremamente preocupante, pero los pocos medios que trabajaban el tema ambiental con profundidad supieron a quién acudir. Y entre todos nos fuimos dateando nuevamente en un ejercicio de periodismo colaborativo, de decirle a ciertos medios, busque tal fuente, esta puede ser la fuente indicada. Nosotros lo hicimos desde nuestro programa y salimos a generar un análisis, lo hicimos directamente con Brigitte Baptiste y el ejercicio fue súper sencillo, porque cuando vimos todo lo que estaba pasando dijimos, es un instituto de investigación el que nos puede resolver esto, que puede ser el Instituto Google. Entramos a Google, miramos la información, la corporación autónoma no tenía mucho que decir, el Ministerio de Ambiente estaba supremamente angustiado porque los animalistas los estaban atacando y ellos no tenían una respuesta, la ministra en ese momento no tenía una respuesta, la única respuesta era Brigitte Baptiste y cuando entramos a buscar nos dimos cuenta que Brigitte tenía un estudio sobre el tema y que era la persona que podía explicar. Y a partir de ese momento el tema empezó a bajar toda esa espuma y empezaron a buscar ya esas fuentes técnicas, pero ya era demasiado tarde. Había demasiada desinformación, se había presentado una hecatombe en este país y los niños de La Guajira quedaron olvidados por llevarles 20 toneladas de suplementos, abrir 15 pozos y llevarles 52 carrotanques a los chigüiros que estaban en un proceso normal y absolutamente natural de control. Entonces, esa es la conclusión. Sí, Las fuentes son claras. Y yo le agrego, María Lourdes, ahí, que en este caso se ve, como habíamos dicho, en el caso, por ejemplo, de los caimanes de Cispatá, del Crocodylus acutus, que los animales que no tienen un valor para nosotros, digamos, como especie tristemente dominante del planeta, entonces se ven condenados a fallecer, ¿cierto? A desaparecer, a extinguirse en algunos casos. Una de las situaciones que se presentaba en Casanares en ese momento y que se sigue presentando es que los chigüiros no tienen valor, no tienen precio, su carne no es apetecida, o sí es muy apetecida, perdón, pero no es comercializada porque no puede ser comercializada. ¿Gracias a qué? A la inoperancia, a la indolencia, a la ineficiencia y a la incapacidad estatal de las instituciones del Estado como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura e INVIMA, que no han dado para ponerle precio, digamos, a la carne de chigüiro y permitir su comercialización. Entonces, ¿esto qué genera? Que los ganaderos del Casanare tienen cercada la poquita agua que hay en época de bajas precipitaciones, exclusiva para las vacas, porque los chigüiros no se me pueden tomar el agua de mis vacas, porque mis vacas sí valen plata, los chigüiros no valen nada. Entonces, evidentemente ahí, pues, se da, digamos, un desbalance. Es la hipocresía de las instituciones del Estado que no han sido capaces de hacer esto. Y fíjese que en la actualidad, la incompetencia, la inoperancia y la mediocridad del Ministerio de Ambiente en cabeza de Ricardo Lozano se está viendo, por ejemplo, lo de los caimanes de Cispatá, que ellos tienen 600 o no sé cuántas familias dependiendo directamente de este proyecto, que es un proyecto sostenible. Y sostenibilidad quiere decir producir hoy y dejar que mis hijos produzcan en el futuro de la misma actividad que puedo estar desarrollando yo. Esta actividad sostenible le han temblado las rodillas y no sé qué más al señor ministro de Ambiente que dice, no, yo con lo de los cocodrilos de Cispatá, yo no quiero nada porque es que a mí eso me genera polémica con los medios de comunicación. Y lo que hay que decirle al ministro es, hombre ministro, al menos a través de una polémica que Colombia se entere que hay ministro de Ambiente, porque es absolutamente inexistente. Anónimo. Yo quisiera cerrar, digamos, Antonio, con algo de lo que tú decías y dices, ¿cómo un periodista obtiene la diferenciación cuando ya la mayoría de los periodistas saben cuáles son las fuentes a consultar? Y yo creo que en Colombia hay muchos investigadores en la academia y hay muchas instituciones, o bueno, digamos que no es ilimitado el tema, pero es un grupo de instituciones que manejan los temas ambientales. Pero yo creo claramente que la diferenciación en esos periodistas que quieren hacer cosas diferentes está en poder contarle a la gente el porqué y el para qué de las cosas que en el periodismo nunca se hace.
Claro. Y yo te lo digo, es un análisis que tengo para un webinar que vamos a hacer ahora sobre tráfico de fauna. He hecho una revisión de todos los artículos, de la mayoría de los artículos del último año de tráfico de fauna, y nadie te dice qué pasa cuando se pierden las especies por tráfico de fauna, porque los periodistas simplemente llegamos a decir el qué de las cosas, pero nunca decimos dentro de lo ambiental ni el por qué ni el para qué cuando es una obligación en el manejo de las 5W. Esto es teoría, esto es clase de periodismo básico. Pero ese para qué nadie te lo informa nunca. Y en ese para qué y en ese por qué está la diferenciación del manejo de la información ambiental. La gente tiene que saber y tiene que entender que todo lo que sucede a nivel ambiental está ligado con nosotros por una necesidad. Y si la gente no ve ligada a esa necesidad, no le importa absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor. Eso es la diferenciación. Y para cerrar, digo yo, es lamentable, y complemento lo que dice Alberto, que en Colombia no se haya logrado a través de las diversas instituciones hacer toda la reglamentación del manejo sanitario de unos animalitos que se mueren en la naturaleza y que podrían aprovecharse para poblaciones y comunidades que mueren de hambre, como es el tema de los chigüiros, pero sí, por ejemplo, se reglamentó como una especie nativa la trucha en Colombia. Entonces, fíjese, claro, como quien maneja todo el tema en Colombia de uso de ciertas especies, hay congresistas metidos, hay una cantidad de gente con ciertos intereses, entonces eso lo reglamentan, pero cuando se trata de alimentar a comunidades o que las mismas comunidades hagan un uso sostenible de esas especies, no lo reglamentan porque eso me genera polémica. Muy interesante. Muy interesante, María Lourdes y Alberto, y ahora soy yo el que no quería extenderme, pero quiero hacerles una última pregunta que creo que puede ser importante, pero de pronto 1 minuto cada uno para responder, y es que el tema ambiental no es solamente un tema ambiental. Creo que eso ha sido un problema de ver el medio ambiente solamente como el medio ambiente. El medio ambiente es transversal a muchos otros temas, ¿no? Y quiero hacer la siguiente pregunta precisamente por eso. En muchas regiones, muchos periodistas, muchos medios se ven a veces bajo diferentes disyuntivas, como por ejemplo que o no interesa el tema ambiental, que porque el tema ambiental, pues, si hay tiempo, si hay espacio, pues sacamos el tema ambiental, o me interesa, pero no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo el periodista, no tengo el tiempo para hacerlo, pero hay periodistas que sí les interesa el tiempo. ¿Cómo poder involucrar el medio ambiente en esos otros temas para darle mayor prioridad y que no se siga quedando a veces en el olvido, cuando de todas maneras hay periodistas que sí están interesados en visibilizar el tema? Cuando lo entiendan los directores de medios, cuando los directores de medios entiendan que el medio ambiente no es un tema de ambientalistas, cuando entiendan que los temas ambientales son transversales a la economía, a la política, a lo social, y que lo ambiental hoy en día es absolutamente todo, porque es un tema vital, ¿cierto? Y es lo que no han podido entender los directores de medios. Y es más, no han podido entenderlo los periodistas que muchas veces manejan los temas ambientales y que consideran que todo aquel que habla de medio ambiente es ambientalista. Entonces, cuando la comprensión sobre eso, en este minutico de explicación que me das, cuando eso se ha comprendido y se ha interiorizado por los directores de medios y por los mismos periodistas, entendiendo que lo ambiental es transversal, ese día las cosas pueden cambiar. Yo te lo respondo con un ejemplo que creo que todos conocemos. Una prima mía que estaba casada y su esposo le era infiel con otra mujer en el sofá de la casa, y mi prima muy sabiamente vendió el sofá de la casa. Pensó que así estaba solucionando el problema y realmente no solucionó nada. Yo creo que el ejemplo perfecto, como para poner un ejemplo final, es el río Magdalena. Todo el mundo está pensando en gastarnos 13.000 millones de pesos dragando el río Magdalena para mejorar la navegabilidad. Claro, por supuesto, es súper importante la navegabilidad, pero no tenemos que atacar las consecuencias, tenemos que atacar las causas. Y las causas son la deforestación en toda la cuenca del Magdalena, que contribuye con erosión, y esa erosión, por efecto de lluvia y gravedad, pues va a caer en el cauce del río
quitándole capacidad hidráulica al río y evitando la navegabilidad. Entonces, siempre atacamos las consecuencias, pero no atacamos las causas. Para mí, finalmente, para cerrar, digamos, con esto, digamos que hasta tanto no seamos conscientes, los seres humanos, no solamente los periodistas, que tenemos la responsabilidad muy alta con nuestras audiencias y los directores de medios de comunicación, de que todos los males nacen de un desequilibrio ambiental, pues aquí no va a haber un cambio de absolutamente, porque vamos a seguir vendiendo el sofá. Absolutamente todos los problemas que tenemos en temas de salud, el COVID-19, por ejemplo, en temas de deportes, en temas de educación, en temas de civismo, en temas políticos, en temas de cualquier tipo, viene particularmente de que no escuchamos a la naturaleza. Y lo que dice María Lourdes para finalizar es perfecto. No todos los periodistas ambientales somos ambientalistas. Nosotros los dos no nos consideramos ambientalistas y no nos confundan. No somos ambientalistas, somos periodistas ambientales. Porque si algo no puede ser un periodista, es otroísta. Ni activista, ni feminista, ni ambientalista, y muchísimo menos ni racista, ni nada de eso. ¿Cierto? Entonces, nosotros con el único ista que vamos es con el periodista. Eso es lo que somos. Bueno, pues María Lourdes, Alberto, creo que ha sido una conversación muy valiosa, muy interesante. Les agradezco mucho el tiempo para esta charla tan amena y muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Es un Antonio, placer, como siempre, haber estado contigo. Muchos saludos. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y qué bueno que podamos tener estos temas de conversación para periodistas en regiones. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, hasta luego, chao. Chao.